a todos y todas. Muchas gracias por seguirnos desde el lugar donde estén. Bienvenidos a este segundo webinar de Travesías que hemos llamado Ciudadanía, Espacios Colectivos y Cultura Abierta. Mi nombre es Betania Lozano, soy del equipo de coordinación de Travesías Argentina y quería contarles que estos espacios de webinars que estamos programando todos los sábados a las 10 de la mañana en el marco de Travesías Argentina quieren ser espacios cercanos de encuentro, de diálogo con muchos de los autores de los contenidos teóricos de Travesías, pero también una oportunidad para invitar a otros agentes culturales de Argentina y de otros lugares de Latinoamérica. Lo que queremos es que sean estos encuentros cercanos una oportunidad de dialogar, de abrir nuestra mente, de enriquecer nuestra mirada y también, de alguna manera, una oportunidad para actualizar los contenidos y hablar del momento presente y los desafíos a los que nos enfrentamos en estos momentos de pandemia. Para los que han estado siguiendo el acompañamiento online que estamos haciendo desde Travesías, el acompañamiento online al diseño de proyectos, esta semana hemos estado trabajando en definir el contexto y a quiénes están dirigidos nuestros proyectos, el contexto entendido como ese territorio, describir quiénes son las personas que lo habitan, cuáles son las problemáticas sociales que lo atraviesan. Y en este sentido, el webinar de hoy, digamos que está enmarcado de alguna manera en el contexto de la ciudad. Vamos a abordar lo que son las prácticas ciudadanas, es decir, todas esos proyectos o iniciativas que surgen de una base social y quieren dar respuesta a una problemática concreta. Vamos a hablar de cómo poder enriquecer y trabajar con estas iniciativas ciudadanas y también qué otros capitales simbólicos y sociales de alguna manera se activan al trabajar con ellas. Para eso vamos a contar hoy con dos arquitectos y urbanistas que nos acompañan y que voy a presentar muy brevemente porque ellos luego van a ampliar su currículum y bueno, se van a extender mucho más. Pero bueno, quiero saludar a Esaú Acosta. Hola Esaú. ¿Qué tal? ¿Qué Buenas, tal? Betania. Buenas. Esaú es parte del colectivo Vivero Iniciativas Ciudadanas con sede en Madrid. Desde el Vivero de Iniciativas Ciudadanas son expertos en realizar mapeos de iniciativas ciudadanas. Han hecho muchos en todo Iberoamérica. Aquí en Madrid tenemos uno muy conocido que es el mapa de los Madriles. Fue un mapa, una cartografía de iniciativas ciudadanas de todos los barrios de Madrid, y han hecho uno más recientemente que es sobre la infancia, sobre recursos, ¿no? Para la infancia. También desde Vivero Iniciativas Ciudadanas están como muy enfocados en generar innovación ciudadana, en generar esos ecosistemas de innovación ciudadana y en transformar o en repensar los contextos urbanos y rurales, en ver cómo pueden ser más resilientes. Y también nos acompaña Gustavo Diegues, que va a moderar esta charla. Gustavo es arquitecto y urbanista del estudio A77 en Buenos Aires. Hola Gustavo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con Gustavo hemos tenido la oportunidad de trabajar con él desde Transit hace unos años en un proyecto muy interesante que se llamó Canchaland, que fue una especie de prótesis cultural, por explicarlo de alguna manera, un diseño de una prótesis cultural a un centro cultural, ¿no es cierto, Gustavo? Sí, algo de eso sí. Esta especie de prótesis, bueno, es muy visual, lo hemos incluido en el dossier de Travesías. Si lo ven en la web, se descargan el dossier, verán como una casa rodante. Bueno, esa casa rodante fue una colaboración, ¿no? De A77 con otro artista catalán, donde diseñaron de una manera colectiva, participativa, con los vecinos del barrio, en cómo podía ser esa prótesis, ¿no? Y bueno, resultó entre ese diseño resultó esta casa rodante amarilla, que además de ofrecer muchos servicios culturales, también los vecinos la podían solicitar, ¿no? Si querían, la necesitaban para viajar. O sea que dio mucha vida
al entorno. Y sobre todo, de A77 queremos destacar esa capacidad de hibridar proyectos desde la arquitectura, el urbanismo, el arte contemporáneo, y también ese foco también, o ese interés en trabajar en proyectos participativos, ¿no? Y colaborativos. Así que, bueno, genial contar contigo también, Gustavo. Quiero agradecer también a Julia Luisetti, que es del Centro Cultural de España en Rosario, Parque España en Rosario, que va a estar ayudándonos recogiendo todas las preguntas que surjan. Y también agradezco a David Rivas del equipo de Transi, que no lo vemos ahora, pero está detrás de los mandos de este webinar para que todo salga perfecto. Así que gracias, David. Y ahora que estamos ya la mayoría, que son 154, somos 154 participantes, solamente compartir y recordar eso, que en el chat, cuando nos envíen algún mensaje, está abierto a todos los participantes y que seleccionen la opción esa para todos los participantes y panelistas, así lo vemos todos. Y las preguntas solamente al apartado de preguntas y respuestas. Y bueno, dicho esto, yo me despido y cedo la palabra a Gustavo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Betania. Bueno, vos me presentaste ya, no sé cuánto más puedo decir. Nosotros trabajamos en A77 también con otra plataforma que se llama Investigaciones del Futuro, que tiene pocos años, va a cumplir 3 años ahora, y con ellos estamos trabajando en el desarrollo de proyectos a nivel urbano y territorial y de pensamiento en relación a un área específica del Gran Buenos Aires, que es el Partido de San Martín. Yo quiero presentar a Esaú, Esaú Acosta Pérez. Voy a leerlo porque me interesa que se explaye más un poco todo, así que voy a leer un poco quién es Esaú. Esaú Acosta Pérez, arquitecto y urbanista, estudió Sociología Urbana en UNED, máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados. Esaú se graduó en la ETSAM de Madrid y sus trabajos se centran en el desarrollo de arquitecturas, ciudades y territorios desde la coproducción urbana y la innovación ciudadana. Es codirector de la Oficina de Investigación Vivero de Iniciativas Ciudadanas, VIC. Como ustedes han escuchado, VIC es una plataforma consultora de innovación urbana que investiga las formas en que lo relacional, material y tecnológico están vinculados a las prácticas de innovación ciudadana, trabajando en una inclusión radical de procesos de colaboración que detonen otras formas de relacionarnos con el territorio. Bueno, ha escrito ensayos y artículos en diferentes medios relacionados con estos temas, y desde 2014 el trabajo está centrado básicamente en España, Portugal y América Latina, donde VIC ha desarrollado una herramienta digital para el empoderamiento urbano de las comunidades llamadas Civics. Me interesó esto, por eso quise leer todo lo que con Esaú compartimos, porque me interesa este tema también de cómo las plataformas pueden empezar a activar desde otro lugar los vínculos y las relaciones, sobre todo en estos tiempos en donde nos ha ocurrido algo en común a toda la humanidad, por decirlo de alguna forma. Así que bueno, Esaú, quiero dejarte para que vos puedas contarnos qué tenés preparado para hoy, y seguimos la charla luego de tu primera intervención. Gracias, Gustavo. Agradecemos a Transit, ¿no? La plataforma C y los Centros Culturales de Cooperación Española en Argentina, y especialmente al equipo, ¿no? A Betania, a Julia, a David, por estar pendiente en todo este proceso, el equipo de Transit, y de todos los cuidados que hacen falta para poder llevar a cabo esta iniciativa virtual, ¿no? Voy a compartir pantalla para ver una serie de diapositivas, y luego iremos un poco como entremezclando con las conversaciones con Gustavo, ¿no? A ver. Vale, entiendo que ahí se ve la pantalla compartida, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, como decía Gustavo, en Vivero de Iniciativas Ciudadanas, VIC, llevamos 10 años analizando, tejiendo red y trabajando con muchas iniciativas vecinales en diversos países. Trabajamos intentando sumar conocimiento y generando propuestas de acción local para la transformación resiliente de nuestros entornos. Luego pasaré unos links sobre unos vídeos que hemos hecho sobre todo en talleres, ¿no? en el chat. Me gustaría empezar la charla hablando un poco de la importancia, ¿no? que tiene en este contexto, ¿no? en el contexto COVID,
un contexto tremendamente dramático, la importancia que tiene, por ejemplo, las iniciativas ciudadanas, ¿no? Me gustaría empezar con esta nota a mano. Es una nota a mano muy contundente. Diríamos que en el contexto actual, ¿no? Las iniciativas ciudadanas, los proyectos vecinales de acción local son los anticuerpos de nuestros territorios, ¿no? Esto es de vital importancia porque creemos que en la crisis del COVID parece que se tiene que repensar y transformar todo, pero en este sentido pensamos que los gobiernos, los centros culturales, deben apostar sin duda por este tipo de procesos, ¿no? Veremos a lo largo de este webinar los cómo, los porqués y también los impactos, ¿no? que generan estas iniciativas en nuestros barrios. Casos, ¿no? O sea, casos de iniciativas ciudadanas. Vemos cómo con la iniciativa Mi Verde Morada en DF, en México DF, podemos tener ejemplos de unidades de confinamiento más amplias que los espacios de nuestras casas, ¿no? Mi Verde Morada es una iniciativa impulsada por la activista Francesca Gargalo, en donde se ensamblan muchas cuestiones diversas y tremendamente interesantes. Desde aspectos culturales, agroecológicos, mediante la siembra y recuperación de plantas autóctonas, a incluso la reutilización de bicicletas en desuso mediante una iniciativa que convive en el espacio que se llama Enchúlame la bici. O incluso, por ejemplo, la propia vivienda, que es una vivienda de 1901, se va restaurando con técnicas colectivas de conservación tradicional, de tal manera que, digamos, la carcasa, el contenedor, se va, digamos, como pasando de una situación de completo desahucio casi prácticamente a que se pueda, bueno, ir renovando, ¿no? con técnicas tradicionales y de respeto a este bien cultural. Podríamos desplazar, ¿no? estas innovaciones que hay en Mi Verde Morada hacia, por ejemplo, los espacios culturales o incluso a propuestas de ecohousing, ¿no? Para repensar, por ejemplo, cómo están siendo los confinamientos que muchas veces han sido en viviendas muy precarias y de qué manera en proyectos colectivos las unidades de confinamiento pueden ser, digamos, mucho más ricas, mucho más afectivas y mucho más, digamos, ajustadas, ¿no? a las necesidades que nos hemos venido encontrando. Otro anticuerpo, en este caso de movilidad sostenible y empleo responsable, es la iniciativa La Pájara en Madrid, que frente a propuestas de empleo precario de las grandes plataformas, La Pájara consigue federar voluntades para constituir una cooperativa de envío de comida y productos de tiendas de barrios locales. Los urbanismos, ¿no? y los aspectos culturales que despliegan los riders en todas las ciudades, para nosotros son muy interesantes y les invito a investigar y pensar sobre ello, ¿no? Por cuestiones que tienen que ver con la necesidad de pedir todo, del comercio digital, de qué es lo necesario, ¿no? qué es lo que realmente necesitamos pedir, no solo en contexto de confinamiento, sino también en esta llamada nueva normalidad y sobre todo desde dónde pedimos, ¿no? Pensar también en aspectos que tienen que ver con la economía local e intentar que, bueno, tiendas de barrio no se vean, digamos, abocadas a cerrar, ¿no? Digamos que esta iniciativa plantea, bueno, cuestiones de pensar que, por ejemplo, se pueden pedir comidas desde no solo restaurantes con un valor añadido barrial, sino también tiendas, ¿no? No solo comida rápida. Otro anticuerpo, en este caso más directo, ¿no? Son las redes de apoyo mutuo que llevan trabajando desde hace mucho tiempo, no solo ahora con el COVID. De hecho, sería imposible desplegar el trabajo tan interesante que han realizado estas semanas, estos meses, en muchos lugares para proveer alimentos a personas y colectivos vulnerables y desplegar afectos mutuos, ¿no? Que es, digamos, un aspecto bastante importante, ¿no? en este contexto que nos ha tocado vivir. Me gusta poner esta iniciativa porque creo que sin el trabajo previo de muchos años que llevan, digamos, como desplegando sus redes y sus proyectos, sería impensable todo el éxito que han tenido de apoyo durante este COVID, ¿no?
más anticuerpos, esta vez relacionados con el espectacular trabajo que hacen las radios comunitarias mediante difusión de relatos en primera persona de lo que acontece y lo que ha acontecido durante el COVID en nuestros barrios, ¿no? Esta iniciativa, bueno, es, digamos, una federación de radios comunitarias, y lo que hace es también un poco propiciar debates en primera persona, ¿no? Yo creo que con una cuestión también como de autoconciencia, de relato situado desde las propias personas, no tanto desde las administraciones o, digamos, los grandes relatos científicos, cuestiones como, por ejemplo, cómo volver a las escuelas, pero pensadas desde esta realidad que nos ha tocado vivir, ¿no? Que es un poco como intentar teletrabajar, pues sumando todo a la vez, ¿no? Que ha sido un poco, yo creo, como uno de los grandes debates, ¿no? Finalmente también, por ejemplo, en Mendoza o en Buenos Aires hay, digamos, estas iniciativas de redes de makers que son, vamos, por todos y todas conocidos. Creo que es importante hablar de este anticuerpo porque digamos que han podido fabricar y facilitar en tiempo real, de forma resiliente, dispositivos, ¿no?, de protección ante la escasez de los mismos, de protección sanitaria. Aquí vemos, por ejemplo, organizaciones que pueden tener como una lógica muy distribuida, o sea, poco centralizada, y con una acción social que habla también en términos culturales o sea, en cuanto a código abierto, ¿no? Cómo podemos fabricar de forma colectiva. Todas estas iniciativas, de alguna manera, yo creo que están dando respuesta, ¿no?, con mayor acierto a los retos de hoy y principalmente de ayer, ¿no?, porque llevan mucho tiempo. Lo que quiero un poco enfatizar es que, por supuesto, que hay iniciativas que han surgido ahora mismo, pero creo que es impensable la agilidad y la fortaleza que se ha demostrado muchas de ellas si no hubieran tenido, pues, un trabajo desde hace muchísimos años, ¿no? Claro, porque las iniciativas principalmente lo que plantean es, o sea, espacios que permiten generar respuestas colectivas a preguntas que nos hemos formulado, ¿no? Esto es un matiz importante, porque son lugares donde podemos hacernos preguntas y encontrar, repito, esas respuestas de manera colectiva. No responder a preguntas que vienen desde agentes externos al territorio, de gente que probablemente no conozca, ¿no?, estas realidades. Esta innovación ciudadana es vital en el ámbito cultural porque muestra otras formas de hacer ciudad y de habitar problemáticas que se generan en el espacio colectivo, en definitiva el privado, el público y sobre todo el común, ¿no? Claro, digamos que antes estábamos un poco comentando qué son las iniciativas ciudadanas vecinales. Es verdad que está bastante descrito en el módulo, pero quería como enfatizar 2 o 3 cuestiones, ¿no?, para armar como si dijéramos una pequeña teoría, ¿no?, de esta charla. Nosotros describimos las iniciativas ciudadanas como comunidades de práctica que realizan proyectos de acción diversa, pero con una mirada ecosocial. Cuando hablamos comunidades, queremos decir que son grupos de personas de diversa índole y procedencia, o sea, son colectividades que se juntan para hacer cosas. Esto es importante porque no es una única persona que hace algo, sino que es mucha gente. Y cuando hablamos de práctica es porque con ello nombramos a grupos activos que son capaces de modificar el entorno en donde operan con proyectos reales. O sea, no son proyectos a futuro, teorizaciones, sino que es acción inmediata con gente real y con sitios reales que se puede visitar y que despliegan muchísimo conocimiento, ¿no? Un aspecto importante es que muchas de ellas poseen estructuras holoptistas, o sea, no panópticas, no tan jerarquizadas, y desde la cultura libre. Podríamos describir el holoptismo como esa capacidad entre iguales para diseñar procesos que permiten a los participantes el libre acceso a toda la información de los procesos y de los otros participantes en cualquier momento de maduración de la iniciativa. Esto es importante porque podemos ver aspectos metodológicos sobre resiliencia desde ahí, ¿no? Cómo
incorporar nuevos públicos cuando los proyectos están ya en marcha, ¿no? Esto para nosotros es de vital importancia porque en una iniciativa ciudadana los proyectos no tienen, como si dijéramos, un fin, o sea, un inicio y un fin claro, sino que se va sumando voluntades de diferente índole y van mutando, ¿no? Es algo también para nosotros mágico. Mapeos, ¿no? Llevamos mucho tiempo estableciendo protocolos de mapeos, como este realizado con las personas y colectivos compañeras de los Madriles, ya lo comentaba antes Betania, donde enfatizamos que la marca de nuestra ciudad se define por todos estos proyectos colectivos que realizan innovaciones ciudadanas alojadas en los barrios. Es a la vez un producto que sirve como posible plan de acción cultural. O sea, tienes en un único documento muchísima información sobre qué es lo que se está haciendo en los barrios y cuáles son las problemáticas que hay. O incluso, por ejemplo, podría ser este mapa un plan cultural distribuido, ¿no? Que se despliega en cada territorio mediante las actividades que cada iniciativa desarrolla en cada microespacio, en cada micro realidad, ¿no? Este mapeo para nosotros es como muchas cosas al mismo tiempo y lo vemos como, no como un fin, sino como un primer momento, un primer estadio para realizar, digamos, como proyectos con muchas más redes, alianzas y digamos, acción física en los territorios, ¿no? O, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la iniciativa, la plataforma Civic, donde podemos ver, por ejemplo, las contribuciones, ¿no?, a los ODS que desarrolla cada iniciativa desde el territorio. Esto es un aspecto importante porque, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bueno, es, digamos, una lógica que viene desde las autoridades, están, digamos, pensadas más de arriba abajo y creo que es importante ver cuáles son la resimbolización y, digamos, las contribuciones concretas que cada colectivo hace a los objetivos, ¿no?, de desarrollo sostenible. De hecho, muchas veces proponemos inclusive su redefinición, ¿no? ¿Por qué no? Claro, nos gustaría indicar sobre esta cuestión del mapeo, que ahora más que nunca tiene sentido seguir mapeando, ¿no? Pero no lo lejos, no lo que está lejano, sino lo cercano. Esto es como otro de los aspectos importantes para nosotros. En prácticamente todos los mapeos que hemos hecho han sido más automapeos que nosotros mapear a personas, sino que son plataformas donde las iniciativas, si quieren, se incorporan y si no, no hay ninguna ansiedad por generar mapeos de la realidad absoluta, porque digamos que es bastante o sea, imposible, ¿no? Y mapear también es generar pequeñas ausencias que se pueden ir sumando más adelante, ¿no? Cuando hablaba de lo cercano, ¿no? Cartografiar lo cercano ayuda a generar redes y compartir afectos. Por eso el mapeo, más que una herramienta, es establecer nuevos espacios de encuentro, ¿no? Fíjate esto qué bonito, en este contexto del COVID, ¿no? Nuevos espacios de encuentro en un contexto como el actual se hace cada vez más necesario, ¿no? Casi a modo de reivindicación, pero cumpliendo evidentemente los protocolos que necesitemos. Pero creo que necesitamos espacios que ofrezcan una garantía para volver a juntarnos, ¿no? Esto es otro de los temas muy importantes para nosotros. Bueno, digamos que todos estos proyectos han detonado una guía de mapeo, que luego pasaré el link, porque ahora no sé dónde lo tengo, lo pasaré por el chat, pero fíjense, por ejemplo, este es el mapa de contribuciones a los ODS de las iniciativas ciudadanas de Madrid, ¿no? Donde puedes ver con cada ODS casi como un mapa de cuáles son un poco las problemáticas, ¿no? O, por ejemplo, este es de Buenos Aires. Claro, todo esto se ha hecho con, digamos, el autorreconocimiento de las iniciativas, de esa lectura de los objetivos de desarrollo sostenible, y en muchos casos se han generado luego redes más offline, fuera de la plataforma, para realizar proyectos conjuntos, ¿no? Quería pasar digamos, las iniciativas y de los mapeos para hablar de los prototipos, ¿no? Porque es, digamos, otro de los aspectos importantes.
no solo porque nosotros lo defendemos mucho, pensamos que prototipar nuevas formas de hacer ciudad es uno de los valores que las iniciativas ciudadanas despliegan, sino también porque es una manera de intentar transformar de una forma como mucho más transgresora no solo los barrios, sino inclusive un distrito entero, ¿no? Quería poner unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, este es un dispositivo, es un prototipo que hicimos hace un par de años. Es un espacio de aprendizaje ecofeminista que nace como una investigación generada en torno a la creación de contextos alternativos al aula tradicional, o sea, espacios alternativos a la clásica relación oyente-discente, ¿no? Proponiendo una estructura espacial que pretende impulsar el proyecto desde los vínculos que tienen más que ver con, bueno, con los afectos, con cómo los estudiantes pueden aprender entre ellos y no solo desde lo que el profesora o sea, imparta, y cómo poder partir de que los estudiantes ya tienen, como si dijéramos, digamos, un valor, un conocimiento que puede ser, digamos, difundido en las aulas. Este dispositivo iba cambiando. Por las tardes había charlas que hablaban sobre estos nuevos espacios, se iba como reconfigurando, pero por las mañanas varios colegios daban clase aquí, ¿no? Fue una experiencia para nosotros bastante importante porque pudimos testar físicamente de qué manera nuestras aulas pueden tener otro formato, ¿no? Otro caso es Caseando. Caseando es un dispositivo que propone indagar aquellos espacios poco tratados hasta esta fecha, esto fue ya hace casi 5 años, y que suponen de alguna manera un desplazamiento, ¿no? del campo de acción ciudadana a los espacios privados y domésticos, es decir, la vivienda, ¿no? La innovación ciudadana no puede circunscribirse solo al espacio público, sino que pensamos que cada uno de nosotros podemos implementar políticas e iniciativas en nuestras vidas que mediante la conectividad de la red distribuida pueden suponer bueno, espacios de cambio en nuestros lugares privados, pero que tienen un correlato, una coherencia con lo que hacemos en el espacio público, ¿no? De alguna manera lo que pensamos también es que lo que incorporas en tu vivienda, en tu espacio vital, de alguna manera, bueno, empieza a construir como un conjunto de dinámicas, afectos que practicas en tu propio, digamos, en tu propio cuerpo, ¿no? en tu propia realidad del día a día. El proyecto lo que hacía era la construcción colectiva de un dispositivo que inicialmente estaba vaciado, era como si dijéramos una especie de casa, digamos, de alambre, pero que a medida que se iban haciendo talleres de tecnologías ciudadanas en relación con la vivienda, iban incorporando nuevos espacios, ¿no? Como por ejemplo lugares de fabricación fotovoltaica, huertos comunitarios que se pueden incorporar en nuestras viviendas a través de pequeños huertos en los patios, en las terrazas, etcétera, o incluso cuestiones como talleres de cuidado, etcétera, ¿no? Claro, digamos que Caseando supuso también, como si dijéramos, la constatación de que de alguna manera necesitábamos como no solo prototipar, sino ver de qué manera, tejiendo red con las iniciativas ciudadanas, podíamos desarrollar como proyectos que no fueran solo en centros culturales, como pequeñas acciones que están digamos, en un lugar, en una semana, en un sitio como si dijéramos protegido, con una conectividad y una seguridad, digamos, como establecida, sino pensar de qué manera podemos salir al espacio exterior y tener incidencia, ¿no? En este caso, Nimbus fue otro dispositivo que hablaba de los cielos, ¿no? De qué manera la contaminación también es un tema que tratan las iniciativas ciudadanas y hablábamos de cielos coproducidos por un montón de proyectos que lo que están haciendo es descontaminar, hablar de, por ejemplo, problemáticas como la siembra, bueno, desde temas de alimentación hasta temas de salud mucho más vitales, ¿no? Este dispositivo consistía en ya salir a la terraza de este centro cultural, es la Casa Encendida en Madrid, es un sitio fantástico con muchísima actividad, y lo que hacíamos fue reunir principalmente a
como una componente entre el expertise y, digamos, pensamiento más amateur, como un espacio como para poder decir, los cielos también podemos coproducirlos, ¿no? También podemos repensarlos, porque es algo que nos afecta a todos, ¿no? Bueno, finalmente en este primer bloque quería, como si dijéramos, ir aumentando la escala, ¿no?, de acción. Mares es, digamos, un proyecto que habla de coproducción urbana a efectos de generar barrios con economía social, iniciativas que tienen que ver con cómo un proyecto ciudadano puede ser una iniciativa de generación de empleo responsable y empleo de calidad, ¿no? Es como si dijéramos un salto más que presentamos con otras muchas iniciativas y compañeros, compañeras. Fue un proyecto bastante interesante porque estuvimos 3 años trabajando con la generación de 4 lugares, cuatro procesos espaciales que replicaban ese pensamiento del prototipo, pero esta vez eran edificios que transformábamos con codiseño, o sea, con muchas de las iniciativas que ya estaban en los barrios, y lo que hacíamos era pensar que sectores tan importantes como los que conforman el acrónimo de MARES, que es movilidad, alimentación, reciclaje, energía y salud cuidados, pueden ser repensados desde el tejido ciudadano, ¿no? Bueno, lo que hicimos fue construir principalmente cuestiones como un lugar, como un pequeño hub, casi como un coworking, donde las iniciativas podían ir, podían trabajar, podían, digamos, tener servicios de asesoría, de cómo poder mejorar los procesos, no solo, digamos, humanos, sino también los procesos productivos, e incluso fomentar iniciativas nuevas, ¿no? De alguna manera es como una mezcla entre generar nuevas líneas de acción de lo existente y generar iniciativas nuevas ante retos bueno, que en este momento no se estaban solventando, pero todos esos retos siempre se generaban desde una lógica colaborativa y ciudadana, ¿no? Claro, todos estos espacios estuvieron durante 3 años, aún existen, pero ahora están como en otra fase. Son espacios, digamos, de ensamblaje, no solo de idea, conocimientos, afectos, sino, sobre todo, pensar que pueda haber infraestructuras ciudadanas, ¿no?, que modifiquen nuestros barrios, ¿no? En este caso, lo que estamos viendo ahora en pantalla es, digamos, el mar de alimentación. Es un lugar que se rehabilitó de una forma como muy económica, discreta, como para intentar tener la mayor incidencia posible en la conformación de los programas y de los procesos. Lo que se hizo fue visibilizar en distritos donde la promesa digamos, de la infraestructura pública nunca llega, porque son distritos, bueno, con, digamos, una realidad sociocultural como mucho más vulnerable, y donde las administraciones en muchos casos pues no terminan por conformar los equipamientos clásicos que tienen los lugares más de centro, ¿no? Aquí lo que se hizo fue, por ejemplo, en ese espacio coworking, lo que se hizo fue pensar que podíamos demostrar que un edificio podía tener una alta tasa de generación de la energía eléctrica y que se viera, que se pudiera visibilizar, ¿no? Fue bastante interesante cuando, digamos, familias muy humildes del barrio iban ahí arriba a la azotea y veían que era real, que con esos paneles se podía, digamos, dar bueno, cobertura a prácticamente, vamos, un alto porcentaje de la demanda del edificio. Nos interesa aquí pensar que podemos generar dispositivos demostrativos de muchas de las cosas que suceden en las iniciativas, ¿no? No solo se generó como esta cubierta, que era un poco como un espacio colectivo más de descanso, ¿no?, frente a las zonas de trabajo, sino también, por ejemplo, la primera cocina comunitaria de la Comunidad de Madrid. Es, digamos, un lugar donde las iniciativas ciudadanas que trabajan con alimentación sana y responsable podían fabricar alimentos y venderlos, porque esta cocina está certificada, hoy día sigue funcionando, está certificada para que una iniciativa que quiera fabricar cualquier tipo de producto pueda hacerlo aquí y venderlo.
cuestiones que son súper, digamos, de vital importancia, puesto que tradicionalmente se suele hacer a lo mejor en los hogares y no cumple, digamos, como los criterios de sanidad. Sin embargo, aquí se podía hacer de forma colectiva, ¿no? Y tener incidencia acerca de cómo es la alimentación de la ciudad desde cuál es la suma de conocimientos de estas iniciativas ciudadanas, ¿no? El GastroLab, como cocina incubadora, bueno, ha sido un hito. Hay muchísimos proyectos. Si alguna vez viaja hasta Madrid, les invito a verlo. Es bastante conmovedor ver cómo entras y hay como un trabajo fantástico, ¿no? Es casi como un Fab Lab, lo que hablábamos antes de la cadena Maker, un Fab Lab pero de la comida, ¿no? Claro, que todo esto no se hace como si dijéramos como un proyecto estratégico, sino que pensamos estableciendo, por ejemplo, lo que llamamos laboratorios de competencias, ¿no? Que son el mapeo previo en donde, en vez de mapear iniciativas ciudadanas en sí, o sea, quién es quién y dónde está y qué hace, lo que hicimos fue mapear qué competencias tiene cada iniciativa e incluso las competencias que tienen, digamos, ciudadanos, ciudadanas que estaban interesados en participar, unirse a esas otras iniciativas. Los laboratorios de competencia es una, digamos, como una herramienta de mapeo que permite unir proyectos con personas, personas con proyectos o incluso proyectos con proyectos, o sea, establecer redes mucho más amplias, ¿no? Claro, de alguna manera el objetivo no es tanto pensar, por ejemplo, en la alimentación o la movilidad de una ciudad y tener inclusive incidencia que se vea en ella desde una lógica como más teórica, sino identificar cuál es el conocimiento situado que hay, ¿no? en los barrios y partir desde ahí. Con lo cual, me gusta unir este proyecto con el de Madriles porque de alguna manera se pasa, ¿no? como de ese plan previo de conocimiento y de acción que hay en los barrios a intentar ponerlo en práctica y en, digamos, y en conexión, ¿no? Bueno, todos estos mapeos están en la página web mares.es. Es una página, bueno, que está en código abierto, se puede descargar absolutamente todo. Y les invito un poco a verla, digamos, no es solo porque hayamos estado nosotros, sino también porque, bueno, creo que fue un trabajo durante 3 años que para nosotros constata de una manera muy clara que ante situaciones como la del COVID, no hace falta mirar muy lejos, sino retomar como esa mirada a lo cercano, a lo que hay, a dónde realmente hay acciones que sí que consiguen saber qué sucede, y no solo eso, sino que además promueven respuestas, soluciones desde las propias personas para esos retos, ¿no? para esas preguntas y para esos momentos de dificultad. Para nosotros esto es un poco lo que denominamos o describimos como innovación ciudadana y es, digamos, como el cuore que quería contar en esta primera parte, ¿no? Muy bien. Me resulta muy interesante la potencia que van tomando los proyectos a lo largo del tiempo, porque creo que lo que veo aquí es que los proyectos se van dinamizando a medida que ustedes van entrando en régimen, como por decirlo, hacer una metáfora de máquina sobre la metáfora de los anticuerpos, ¿no? Pero digo, ustedes están estableciendo como unas dinámicas que producen nuevos proyectos y eso es lo que me parece que es interesante, ¿no? Como el nivel de contagio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Siguiendo con la metáfora. Yo pensaba en los casos nuestros, en particular nosotros estábamos trabajando ahora, como les presentaba antes, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, en San Martín, un área con muchas necesidades insatisfechas, con muchos barrios populares y villas. Y bueno, nuestro deseo de irnos hasta ahí, nosotros estábamos en la ciudad de Buenos Aires y nos migramos nuestra sede a ese borde de la ciudad. Uh-huh. Y nos interesaba básicamente ver de qué forma podíamos incidir con arquitectura y con proyectos urbanos, de alguna manera en lugares donde había mucho por hacer. Y por suerte tuvimos la oportunidad de tener tenemos una cátedra de proyecto arquitectónico y urbano en la Universidad de Buenos Aires,
y tenemos también la posibilidad de tener 2 cátedras en la Universidad de San Martín, que forma parte de ese territorio. Entonces, con la dinámica de las universidades empezamos a pensar de qué forma las universidades podían ser, las unidades académicas podían hacer transformaciones concretas. Así que nuestra apuesta para este tiempo tiene que ver con eso, ¿no? Con ver de qué manera generar este tipo de dinámicas ciudadanas a partir de la incidencia que las universidades pueden tener en sus grados, no necesariamente ni siquiera en los posgrados, sino en sus ciclos de grado, que los estudiantes y los cursos estén destinados a producir transformación también, ¿no? A producir transformación directa. Así que bueno, todo lo que estamos apostando ahora es en ejercicios de construcción colectiva, de piezas de arquitectura, de equipamientos comunitarios y de obras de arquitectura que tengan que ver con ese nivel de transformación. Y en función de eso pensaba, nosotros en este momento tenemos esas dos variantes, ¿no? Una tiene que ver con esa, que es cómo desde el territorio podemos afectar, uniendo actores y referentes sociales diferentes. Y por otro lado, tenemos una tradición de trabajar con la cuestión de la cultura, o con los objetos culturales, o con la transmisión cultural. Así que, bueno, se me ocurría que hay algo semejante de lo que ustedes están contando, sobre todo en la cuestión de la producción de afectividad en los proyectos. En un proyecto, el último que hicimos antes de que nos quedemos en casa, que fue un proyecto para el Hospital de Infectología de la Ciudad de Buenos Aires, que es el Hospital Muñiz. Paradójicamente, ¿no? Aparte porque justamente lo que vino luego tuvo mucho que ver con la cuestión de la infectología, pero es el hospital que trata habitualmente el HIV y la tuberculosis, el mal de Chagas, que es una epidemia local. Y trabajamos con la comunidad del hospital y también con las autoridades del hospital para desarrollar un proyecto de construcción colectiva de un artefacto que es un dispositivo, digamos, que resume una teoría de uno de los referentes médicos del hospital, es el escuchatorio. Es una cabina de escucha para producir dinámicas sociales y culturales en el interior de la comunidad del hospital, tanto de los pacientes, los médicos y todo el servicio de salud. Y eso, digamos, tiene que ver en algún modo con esta cuestión de producir interfaces o mediaciones afectivas que resumen en objetos diseñados, pero que terminan teniendo una utilidad que dinamiza otras actividades, ¿no? Porque ese objeto fue depositario de experiencias, de testimonios, de recuerdos, de reclamos muy atendibles que podían resolver problemas inmediatos en el hospital. Y en ese caso me sentía como identificado con algunos de los proyectos que contabas, en el sentido de cómo visibilizar algunas cuestiones, como por ejemplo, digamos, tanto como lo contabas para la cuestión de cómo visibilizar lo autosustentable de un edificio y la energía, y la producción de energía y la producción de alimentos, etcétera, cómo en un hospital producir una evidencia sobre la escucha antes que sobre el interrogatorio. Digamos, habitualmente cuando un médico atiende a un paciente está la relación de comunicación entre la interrogación y la escucha, y en este concepto de este médico que nosotros rescatamos porque el hospital nos lo señaló también, es poner por delante la escucha por encima de la interrogación, ¿no? En el campo de la escucha hay mayor posibilidad de producción de transformaciones que en el campo de la interrogación sola, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, me resumía que muchos de sus proyectos, y en la medida de lo posible todos los proyectos que estás contando, tienen que ver con la capacidad de escucha para producir transformaciones. No hay un a priori, sino hay una escucha previa, ¿no? ¿Cómo lo instrumentan? ¿Cuáles son las modalidades de trabajo en esa relación? Mira, pues claro, justo lo que estás comentando para nosotros, bueno, tiene como si dijéramos, yo creo que una importancia vital, porque siempre como que nos preguntan, y nosotros también nos hemos preguntado cómo surgen, digamos, estas iniciativas, ¿no? O cómo poder fomentarlas, o cómo poder generar un ecosistema cada vez más rico, ¿no? Claro, la respuesta no es digamos, como unidireccional, pero sí que creo que tenemos que ir como de esas mediaciones afectivas, ¿no? Intentar ir como a la motivación
más primigenia que hace, o sea, que podamos encontrar estos lugares, ¿no? Como de escucha, de encuentro, de generación de proyectos colectivos, ¿no? Nosotros hemos intentado como cartografiar, que también con una técnica de mapeo, como qué afectos despliegan estos proyectos y las iniciativas ciudadanas en el territorio, ¿no? Basamos el trabajo, ¿no?, de urbanismo afectivo en el tema de estas motivaciones, es decir, ¿qué nos motiva para participar en una iniciativa ciudadana? Esto es como lo subrayo súper claro, o sea, ¿cuál es la motivación primigenia? Lo que nos lleva a enlazar con los intereses y la cuestión de ser o no afectados por algo. O sea, todas las personas estamos afectadas por alguna circunstancia, ¿no? En la manera en la que reconozcamos ese nivel de afectación, empezamos a encontrar motivaciones, ¿no? Decía, por ejemplo, Gabriel Tarde, ¿no? Hablo de 1902, digamos que él hablaba ya de las economías de los intereses apasionados, que es un concepto que me encanta, en donde lo que él comentaba es que los desequilibrios, ¿no?, que están asociados a la práctica económica en su nivel financiero, monetario, etcétera, se producen porque la economía da una forma de asignar valor a las cosas depositando todo en el mercado y no llega a reproducir los elementos que el ser humano tiene en cuenta para tomar decisiones. Es decir, no tiene en cuenta todas estas intersubjetividades, ¿no?, que nos llevan a hacer algo o a no hacerlo, a participar o a no participar, ¿no? Gabriel decía que una de las deficiencias de la economía como ciencia es, digamos, no haber estudiado todas esas intersubjetividades y la creación de valor que se genera, ¿no?, con la suma de todas estas subjetividades unidas, ¿no? Como Vic decimos que en toda ciudad hay una serie de problemas, intereses, etcétera, y la gente se involucra, la ciudadanía se involucra en ciertos proyectos y actividades basados en una serie de motivaciones, ¿no? Esta forma de involucrarse por motivaciones e intersubjetividades genera la creación de ciertos capitales que tienen valor para la gente, para nosotros mismos, para los que estamos participando, y que nos sirven para realmente realizar intercambios y generar más adelante cierta información, cierta innovación, ¿no? Los procesos de mapeo de urbanismo afectivo lo que hacen es registrar esta generación de subjetividades, ¿no? Entendemos como capital, cuando hablamos de capital, hablamos de aquello que se forma como resultado de implicarse y necesita un esfuerzo. O sea, tiene cierto valor y se puede intercambiar, ¿no? O sea, nos implicamos y genera un esfuerzo, ¿no? Hay muchos capitales más allá del capital moneda, ¿no?, que es el clásico. Está el capital simbólico, la memoria, la alegría, comunicación, autoestima, solidaridad, ¿no? Aspectos que hemos visto ahora en estas semanas, meses ya de pandemia, ¿no? Yo creo que son estas cosas las que la gente hace que se implique, porque nos damos cuenta que, por ejemplo, involucrándonos en ciertos procesos aumentan esos capitales, aumenta la autoestima, aumenta la solidaridad, y si estás interesado en un tema, por ejemplo, como la memoria, y te interesan las prácticas culturales, y no quieres estar solo trabajando en ese tema, vas a una iniciativa, trabajas con ella, porque o sea, encuentras intereses alineados en otras personas, ¿no? Con lo cual el capital y los afectos crecen, ¿no? Con lo cual esa iniciativa empieza a ser importante para ti y te involucras. Digamos que en los diferentes procesos de cartografiado de iniciativas y digamos, como estas mediaciones de afectos, hemos encontrado, bueno, unos 25 capitales en total y digamos 15 capitales afectivos, ¿no? Luego pasaré el link para que lo vean con más detalle, porque no sé si en la pantalla se ve suficientemente bien. Hay capitales como, por ejemplo, el conflicto en la ciudad, y urbanismo afectivo habla precisamente de eso, ¿no? De algo que es invisible en origen, pero que es motor de un urbanismo muy particular, que es el de los afectos, ¿no? Todos y todas estamos afectados por diversas cosas a lo largo de diferentes partes de nuestra vida, y encontrar a otros afectados nos pone en la situación de encontrar a gente y colaborar. Aunque no pertenezcamos a esa comunidad propiamente dicho, pero sí podemos sumar en la colectividad, ¿no? Diferenciamos un poco los dos conceptos, ¿no?, de comunidad y colectividad.
los afectos generan, yo creo que esas colectividades y una iniciativa ciudadana en su forma de pasar a la acción, ¿no? de tener incidencia y de comenzar a realizar transferencias de esos afectos al espacio público, digamos que es donde se produce, yo creo que como la suma y la federación de voluntades. Por eso estos dispositivos o esta manera de intentar generar redes para tener, digamos, como acción y trascendencia en los barrios, creo que debemos pensarla siempre desde esa suma de afectos, ¿no? Bueno, estos son como las diversas cartografías, se ve como muy en pequeñito, pero sí me gustaría, digamos, rematar esta parte con una cartografía que al final hicimos un diagrama de muchos de los capitales y los afectos que las iniciativas ciudadanas que trabajaban, por ejemplo, con la infancia, o sea, con, digamos, definiendo infancia de 0 a 19 años, porque es, digamos, un término súper amplio, cómo las iniciativas se autorreconocían y no es que eligiesen un afecto de un listado, sino que pensaban internamente cuál es el afecto que despliegan y cuál es el capital que despliegan la incidencia de esa iniciativa en el territorio, ¿no? Y si se fijan, por ejemplo, hay, a ver que cierro el chat, hay capitales importantes, ¿no? que se visibilizaron como, bueno, el simbólico, conocimiento, confianza, red, el capital tiempo, el capital material también por una cuestión de intercambiar bueno, objetos, ¿no? que muchas veces para su reuso, su reutilización, o por ejemplo el capital reciprocidad, ¿no? correspondencia mutua de una persona o iniciativa ciudadana con otra, ¿no? Hay muchas iniciativas que trabajaban con ese capital y lo veían como uno de los valores importantes para ver cuáles son los impactos concretos de esa iniciativa en el territorio, ¿no? O, por ejemplo, bueno, capitales clásicos como el empoderamiento o la participación ciudadana. Pero, sin embargo, por ejemplo, hablábamos de, en este caso, ¿no? de infancia en red, hablábamos de los superpoderes, ¿no? que las iniciativas podían tener, como que es el elemento principal por el que piensan que las iniciativas debían ser reconocidas, ¿no? En este caso se definieron 5, que uno es el aprendizaje, o sea, ser lugares donde la gente puede aprender y haya conocimiento compartido. En este caso, por ejemplo, con infancia, el tema del juego, el juego como vehículo de cohesión social entre, digamos, diversas realidades. Por supuesto, tejer redes, favorecer conciliación y temas que tienen que ver con la intergeneracionalidad fueron otros de los aspectos importantes, ¿no? Claro, con esto lo que quiero comentar es que los mapeos no solo los podemos hacer de cuestiones como cuantitativas, ¿no? de qué iniciativas hay, dónde están y qué es lo que hacen, sino de cuestiones como tan intangibles como toda esta federación de afectos, cuestiones que tienen más que ver con lo primigenio, ¿no? con cuáles son las motivaciones que nos hacen para poder pensar de forma colectiva que otra ciudad y otros barrios son posibles, ¿no? Muy bueno, Esaú. Creo que pudiste explicar como casi todo lo que hacen, pero de una forma muy sintética. Queda mucho para saber y me parece que está muy bien esto de que están dejando los links de todos tus trabajos y de los trabajos de sus iniciativas diferentes en el chat y en las diferentes formas de comunicación, así que va a estar bueno que todas las personas puedan ampliar todo esto que se fue diciendo, porque son trabajos con mucha densidad y con muchas capas de acumulación de etapas, sobre todo, porque no son trabajos que se proponen y se resuelven en el momento, sino que llevan procesos de tiempo de acumulación. Quería ver si podemos pasar a las preguntas que fueron dejando para que Sabú vaya contestando. Yo algunas están dirigidas a mí también, así que también las contestaré. Sí, también te pueden preguntar a ti, ¿no? pero hago preguntas primero que son como más, más prácticas, si se quiere, ¿no? Como más de... Daniela y Paulo, están resumidas.
consultan sobre cómo comenzar a hacer los mapeos. Dice, ¿existe alguna herramienta digital para impulsar un mapeo colectivo en el contexto de cuarentena para comenzar a generar vínculos y visibilizarnos para encontrarnos cuando podamos salir? Sí, a ver, herramientas digitales hay muchas. Bueno, están las de Usairi, ¿no? Usairi es una herramienta en código abierto, lo escribo por aquí. Digamos que permite construir como mapeos digamos, en periodos de emergencia, ¿no? También porque es como bastante ágil y muy intuitiva. Hay otras muchas, o sea, se puede mapear con, digamos, desde un punto de vista digital, por ejemplo, con la propia herramienta Civic, la que hemos desarrollado, porque de alguna manera puedes como elegir qué temáticas, qué tipo de agentes, qué tipo de espacios son en donde se despliega cada iniciativa, subir actividades. Por supuesto que también OpenStreetMap, ¿no? Es una de las plataformas que pueden servir de base para mapeo, pero yo creo que lo importante no es tanto, digamos, con qué herramienta hacerlo, sino qué queremos hacer con un mapeo, ¿no? En este sentido, lo que comentaba antes, ¿no? Yo creo que tenemos que como hacer dos cosas muy claras. Por un lado, eliminar la figura del mapeador, del agente mapeador, y facilitar o desarrollar proyectos que sean una infraestructura para que la gente pueda automapearse. O sea, no es como yo te miro, yo te mapeo, sino generamos un entorno donde la gente, si quiere, se suma, ¿no? Esto es importante porque creo que genera, digamos, como un sentimiento de pertenencia mayor y si queremos generar red, eso es vital, ¿no? Hemos visto un montón de mapeos desarrollados desde, bueno, una capa como más investigadora, científica. Universidades tienen mucha valía, pero creo que luego, una vez que deja de existir el grupo motor inicial, desaparecen. Con lo cual creo que es, digamos, uno de los problemas que intentamos evitar, ¿no? Por otro lado, es importante pensar que el mapeo es encontrar esos nuevos espacios de encuentro, ¿no? Aunque sean digitales, espacios donde definamos de forma colectiva qué queremos mapear y cómo lo hacemos, ¿no? Es una manera de intentar, o sea, federar esas pequeñas voluntades desde un primer momento, no tanto ponernos a aprender una herramienta u otra, ¿no? Creo que son como los dos temas que diría, así ante esa pregunta como tan, digamos, procedimental, ¿no? Otra pregunta que resume tres. Coca, Sonia, Ana preguntan, ¿cómo se financian las iniciativas que mencionan, como por ejemplo la de Mares? Vale, Mare no es una iniciativa, es un proyecto que se presentó a digamos, una convocatoria de la Unión Europea. Es una convocatoria que pongo en el chat, se llama Urban Innovative Action. Digamos, son convocatorias bastante interesantes porque vienen como, digamos, de estas entidades multipaís y lo que intentan es desarrollar entornos de alta innovación, ¿no? Nosotros lo vemos como bueno, una oportunidad de desarrollar proyectos que a lo mejor tienen muy difícil cabida, digamos, en una administración con un pensamiento muy tradicional, ¿no? Donde la innovación le genera cierta desconfianza porque, por supuesto, hay que testarla y puede ser que falle, ¿no? Entonces, esto, digamos que Mares no es una iniciativa en sí, es un proyecto que genera muchas iniciativas, ¿no? Las otras iniciativas que he comentado, muchas de ellas tienen, digamos, maneras de supervivencia porque son, digamos, en entornos de generación de autoempleo, ¿no? Por ejemplo, La Pájara es una cooperativa de riders que deciden fundar su propio proyecto, siendo cada rider propietaria de esa empresa, ¿no? De tal manera que bueno, las condiciones de trabajo son mucho más justas, es horizontal y digamos que va sumando cada vez más gente, ¿no? No todas, digamos, no todas las iniciativas tienen, digamos, un sustento económico, ¿no? Por eso lo que hablábamos antes de qué otros capitales, ¿no? Despliegan las iniciativas, creo que aquellas que no tienen un sustento económico
perviven y subsisten por lo que hablaba antes, ¿no? De que tienen una cohesión en cuanto a lo motivacional y están desplegando otros capitales que hacen que esa iniciativa pueda, digamos, desarrollarse durante un largo tiempo, ¿no? No sé Otra si... consulta práctica. Vale. Paula pregunta, quería saber si Esaú nos puede contar un poco cómo es el equipo o los equipos de cada proyecto, cómo se organizan para abordar cada necesidad, si es que tienen ciertas constantes, o sea, si ustedes mantienen una estructura constante o modalidades de agrupación bueno, funcionamiento. Sí, vi que es una asociación cultural sin ánimo de lucro, ¿no? Que tiene incidencia en distintos territorios. El equipo crece y decrece. Yo creo que también esto es algo que hemos aprendido por muchas fases, ¿no? Que se ha pasado durante estos 10 años. Normalmente lo que hacemos es sumar voluntades para realizar un proyecto. Ese proyecto se idea de forma conjunta. Intentamos hacer como si dijéramos varios encuentros para colaborar en donde cada persona no es que se sume a Vic, sino que colabora con Vic para que pueda ser un proyecto que cuando termine pueda formar parte de su propia actividad, ¿no? Nosotros, vamos, somos un colectivo de gente variada, desde filósofos, filósofas, urbanistas, arquitectos. También ha estado gente que tiene que ver más con cuestiones medioambientales. Colaboramos mucho con geólogos, geólogas, con lo cual, digamos que no hay una estructura jerárquica clara, sino que va creciendo y decreciendo por los proyectos. Por ejemplo, en Mares, Mares se hace con una suma de 8 entidades, cada entidad tenía su lógica y éramos como unos 70 y pico personas trabajando en ese proyecto durante 3 años, ¿no? O sea, digamos un grupo motor lo suficientemente amplio como para desplegar todas las acciones que se hicieron en diferentes territorios, ¿no? Hay una pregunta que es como muy fuerte, que es de Andrés. Andrés dirige un movimiento de cultura libre con acciones y actividades en el espacio público y es abierto, y como muchos otros movimientos en Rosario que hacen esta actividad, se está enfrentando a problemas de inseguridad social, robos, violencia. Pide una orientación sobre cómo poder obtener la forma de un espacio cerrado para poder ejercer las diferentes actividades culturales y que la gente pueda estar segura. Sí, a ver, es un tema complejo porque, digamos, la realidad, digamos, aquí, digamos que tiene como otros aspectos, digamos, de necesidad más inmediata que el de la seguridad, ¿no? Entonces, nosotros cuando hemos estado, no sé, en otras ciudades, por ejemplo, México, etcétera, nos encontramos con un discurso que, evidentemente, que tiene que ver con cuál es una de las principales problemáticas locales, ¿no? Que es un poco la seguridad ciudadana. Honestamente no sé cómo resolverlo. Siento decepcionar ¿cómo se llama? Andrés, pero creo que sí que hay, digamos, algunos matices, ¿no? Yo creo que todo proyecto inclusivo y que permite enseñar y hacer una didáctica acerca de qué es lo que está haciendo y permite incorporar personas, hace que la gente pueda un poco implicarse y participar de ello, no lo ve como algo ajeno, ¿no? Con lo cual creo que cuestiones como, por ejemplo, si el espacio se usa continuamente y se usa desde los colectivos locales, creo que son matices que hace como que ese lugar esté vivo y esté cuidado, ¿no? Pero vamos, son, digamos, aspectos que creo que deben como analizarse en cada caso y ver cuál es la realidad de cada distrito, de cada barrio, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto Mares, en los barrios más vulnerables, había también como estas cuestiones, ¿no? Pero, por ejemplo, el laboratorio de competencias, que lo que hizo fue mapear qué es lo que hay en ese lugar, en ese momento, permitió que muchas de las iniciativas que están allí participasen en el proyecto, con lo cual, bueno, hubo como si dijéramos una partida casi ya como sumando fuerzas, ¿no? Con lo cual creo que puede ser uno de los canales, ¿no? Invitar a participar e invitar a la escucha
y ver por qué ocurren, digamos, como estas cuestiones más de, bueno, de seguridad y de vulnerabilidad de un proyecto, ¿no? Sí, aparte creo que no hay una no hay una regla ni una ley, digamos, No, de todo no, esto, no. ¿no? Entonces, creo que los barrios tienen cada uno no se puede generalizar, ¿no? Entonces, a mí me pasa particularmente ahora, estamos trabajando en un barrio que se llama La Carcova, que es muy, muy, muy humilde, con muchas necesidades y tiene situaciones de violencia también y en realidad cualquier cosa que ocurra tiene que ver con su historia, ¿no? Uno llega en un momento de la historia a participar de una actividad o de un proyecto y hay muchos capítulos que no tiene concebidos, pero también tiene que ver también con cómo se ha construido la propia estructura social de ese barrio, cuáles son sus referentes, cuáles son las personas de respeto. Siempre hay alguien al cual se respeta más que a otro. Siempre hay alguien que puede ganar el respeto de otros, pero también construir respetos colectivos, digamos, o producir dinámicas colectivas. Me parece que mucho tiene que ver con trabajar de una forma mancomunada y no digamos, no separada del resto de la comunidad. Claro. Digo, si uno quiere armar un centro cultural solo, sin nadie al lado, sin ningún referente local, sin nadie que lo acompañe, sin recursos propios del barrio, me parece que es muy difícil en cualquier caso, si haya violencia o no la haya. Pero creo que en esas situaciones límites, donde hay eh, eh, mucha vulnerabilidad de todo tipo, digamos, porque en realidad todo se vuelve como muy inestable. Me parece que lo mejor que hay es primero construir ciertas bases para poder producir algo, ¿no? Me parece que hay un trabajo previo a tener que hacer una actividad cultural Claro. que tiene que ver con la incidencia de lo social en lo cultural, o sea, de qué forma lo social construye confianza, afecto, relación, ¿no? Me parece que también en esos proyectos hay como una producción de confianza y la relación del respeto sobre, digamos, un trabajo concreto, ¿no? Hace pocos días la biblioteca popular en la que estamos trabajando hubo un robo en la puerta, ¿no? Y eso puso, digamos, un robo bastante violento, ¿no? En la puerta de esa biblioteca de noche, ¿no? Y la gente que está a cargo de la biblioteca estaba en sus casas y estaba confinada con el tema digamos, propio de esta situación, y entonces se sentían como muy débiles con qué hacer, pero el barrio rápidamente entendió que había que salir a defender esa situación y a poner en evidencia que esa situación era, digamos, hubo como un autosaneamiento del barrio también Y como una autogestión, ¿no? claro, como por respetar esa situación de fragilidad que tenía esa biblioteca, que no estabas pudiendo tener la actividad todos los días que permitía seguridad en ese barrio, ¿no? Porque también las instituciones permiten cierto nivel de seguridad. Bueno, para no extendernos más, sigo con otras preguntas que hay como más. Ese tema a mí me interesa mucho, pero es para seguirlo de otra forma, en otro contexto casi propio, digamos. Martín pregunta, a ver, estaba preguntando. Martín pregunta cómo centralizar un proyecto para llegar a barrios especialmente periféricos y unir y llegar a todos con una misma idea y objetivo. En su caso, sobre cultura artística musical, creo que se refiere al IF, pero a lo que yo había contado antes. ¿Cómo gestionar ese equipo y los agentes culturales para ampliar e incluir? Es una pregunta para Eh, el proyecto tuyo, entiendo, ¿no? sí, tiene algo que ver con eso. De todas maneras, es como, en la pregunta dice, cómo llegar a todos con una misma idea y objetivo, a diferentes barrios, y esa es a lo mismo a lo que me refería antes, que Es, no ya podés tiene llegar a todos con la una misma idea. respuesta clara. Claro, no podés llegar a todos con la Claro. misma idea y objetivo porque cada barrio tiene su propia idea y su propio objetivo, me parece. Y cada fragmento de cada barrio tiene lo suyo. Entonces hay como un trabajo muy artesanal que cada proyecto lo implica, digamos. Cada proyecto tiene sobre todo en comunidades donde las alquimias mágicas entre cada persona y cada referencias merecen de una lectura propia de los grupos sociales y merecen de escuchas particulares sobre cada necesidad de cada barrio, por más que estén en la misma región, dentro de la misma cuenca del río, dentro de la misma área, cada una tiene su impacto, su interés, su núcleo de problemas. Entonces, a nosotros nos pasa que hemos decidido trabajar en un barrio solo, porque ya es mucho. O Ya es- sea, tenemos digamos, una política ahora, y lo fuimos hablando durante
hicimos un primer año intensivo y decidimos dedicarle varios años al mismo barrio y al mismo proyecto, y acompañarlo desde la universidad de largo aliento, y con todas las posibilidades que nos da tener esa continuidad que nos da formar parte de esa estructura académica. Y luego, respecto al espacio cultural también, tener el foco de localización en un problema y tratar de agotarlo, porque, digamos, desde el principio nuestra actividad fue siempre muy artesanal, siempre trabajar en comunidades de una manera como muy dedicada o en proyectos muy dedicados durante el tiempo, y desarrollándolos muy poniendo el cuerpo, y entonces nos resultaba como difícil entendernos como una mega estructura, digamos. Claro. Yo creo que nos diferenciamos un poco en el trabajo que hacen ustedes, porque ustedes tienen una mirada muy, muy interesante respecto a cómo expandir el trabajo y cómo volverlo, cómo atravesar escalas, ¿no? Me parece que lo que has contado tiene que ver con muchas escalas de abordaje, y nosotros siempre nos ha costado poder superar o pasar de una escala a la otra, o crecer en escala o en expansión, digamos, ¿no? Claro. De abordaje de proyectos. Entonces, bueno, tiene que ver también con cómo cada uno resume su actividad y cómo le da como una calificación a su actividad y qué escala le da a su actividad. Nosotros, digamos, por sumar, claro, a la pregunta de cómo centralizar, lo que respondería es que habría que centralizar descentralizando, ¿no? Es un poco lo que tú has contado, pero creo que es importante, por ejemplo, digamos, cuando se va a diferentes barrios o diferentes entornos, pensar el proyecto de que cada unidad barrial que tenga, digamos, como su propio proyecto, como casi como que ese proyecto en ese barrio es la totalidad, ¿no? Al menos inicialmente, porque creo que identifica un grado de importancia como bastante amplio, ¿no? O sea, como que, vale, vamos a hacer, digamos, una acción social a través de la suma de voluntades y de iniciativas que ocurren en este lugar, y eso ya es como si dijéramos un objetivo, ¿no? Si hay otros barrios, creo que cada suma deberían ser como si dijéramos muy autónomas al comienzo. Lo que pasó en Mares es que, como si dijéramos, cuando ya los proyectos en cada barrio, en cada nodo, estaban suficientemente maduros, la cuestión de escalar no es tanto de, digamos, sumar cantidad, sino que nosotros lo que hacemos es intentar escalar generando redes. Es decir, si en un barrio que se está hablando sobre cuestiones de alimentación hace falta, digamos, dentro, digamos, de la cadena de valor de producción de ese proyecto, hace falta algo que no la genera el barrio, a lo mejor lo que se puede hacer es conectarlo con otro barrio que sí que tiene ese valor añadido. Con lo cual ya estás generando pequeñas alianzas, pero útiles, ¿no? Útiles y además desde el conocimiento de cada nodo, ¿no? Con lo cual creo que es más escalar pensando en red y conectando pequeñas cosas, no tanto construyendo totalidades de un único proyecto. Es verdad que luego los relatos, o sea, cuando contamos Mares, parece más como una cosa como desde el pensamiento total hacia los barrios, pero claro, por didáctica casi lo cuentas así, ¿no? Pero realmente era más acciones y procesos espaciales culturales y de generación de empleo en distintos barrios que en un momento dado se iban conectando. Pero claro, esto después de un año, 2 años, ¿no? Una consulta que hace Paula, que me parece interesante para que amplíes lo que contaste antes, que dice, me gustaría ver la posibilidad de que se ampliara un poco el concepto de prototipar. Si tuviera que definirlo, ¿cómo lo haría? Bueno, digamos que en el contexto que nosotros trabajamos, para nosotros prototipar es testar comportamientos posibles de transformación urbana, ¿no? Es decir, en vez de generar macroproyectos en donde parece que todo se planifica y luego se implementa, digamos que prototipar en este contexto es como si dijéramos testar primero esa federación de pequeñas voluntades y de iniciativas que hagan como una pequeña acción y testar y ver si suma, ¿no?
si no suma o digamos que hay un fracaso, tampoco pasa nada, puesto que estás como si dijéramos ensayando, ¿no? Con lo cual creo que para nosotros prototipar es precisamente intentar economizar en recursos, es intentar implementar cambios muy poquito a poco, pero con un alto grado de confianza y de seguridad, ¿no? Ir un poco sumando en pequeñas partes. Bueno, hacemos una última pregunta que así vamos cerrando un poco, estamos en el tiempo previsto de duración que nos habían propuesto. Así que María nos pregunta a ambos, hacemos una pregunta que nos incluya a los dos. Genial. Dice, si pueden profundizar en dos momentos críticos en las iniciativas ciudadanas, del momento del inicio, del arranque, cuando implica la participación ciudadana desde el minuto cero, cómo romper el hielo, cómo contarle la idea a la abuela de la calle, cómo sacar a la gente de la individualidad. Y luego el tiempo de la continuidad, cuando el entusiasmo por la novedad se va disipando en la comunidad y cómo manejar el mantenimiento de los dispositivos que se puedan llegar a instalar en el espacio urbano. Cómo deben despegarse el o los que siembran la iniciativa y cómo sabemos que realmente arraiga en la comunidad. Son muchas preguntas, pero bueno. Es casi una charla, ¿no? Sí, sí, pero bueno, respondamos lo que vamos pudiendo. El momento del inicio de un proyecto, digamos, cómo abordamos el momento de inicio de un proyecto, luego cómo lo sostenemos y luego cómo nos despegamos. Esa sería Sí. la pregunta. Sí, a ver, yo creo que ante todo, o sea, en los proyectos culturales, en los proyectos que tienen que ver sumar voluntades, o sea, creo que lamentablemente o sea, hay que operar desde una lógica como muy del día a día, ¿no? Digo lamentablemente porque esto genera como algunas inquietudes e inseguridades, ¿no? Como en plan no sabemos a dónde vamos, etcétera. Y puede generar que a lo mejor personas que quieren como un nivel práctico, como con una incidencia mucho mayor, bueno, terminen como desapareciendo. Pero creo que en el momento inicial es muy importante compartir cuáles son las motivaciones que hace que las personas estén desarrollando de forma conjunta un pensamiento, ¿no? Este tema motivacional es tan primigenio y es tan como básico que si esto está claro, ya encuentras maneras luego de hacer, porque hay acuerdos súper concretos, ¿no? Por ejemplo, si lo que queremos es distribuir, digamos, comida a través de una iniciativa que tenga que ver con unos riders en un barrio, digamos que esto no surge como una idea empresarial primera, sino que hay una motivación en el que a lo mejor pues los riders están en desempleo, están viendo que es una manera, digamos, de poder encontrar una vía económica, o por ejemplo hay como si dijéramos un deseo de hacer una acción con la bicicleta, ¿no? O sea que hay motivaciones muy diversas. Si esto se mapea inicialmente, creo que se gana mucho para la fase 2, que sería un poco la de, bueno, pasar como esos puntos de entusiasmo que se van un poco bajando, ¿no? Yo creo que los entusiasmos, de alguna manera, hay que intentar ponerlos en práctica y creo que la manera de prototipar pequeñas cosas es una forma de intentar ir ganando confianza, ¿no? Y luego la parte final del despegue, digamos que para nosotros no tienen por qué, las iniciativas ciudadanas no tienen por qué despegar en sí. Hay unas que sí y otras que no. Yo creo que eso es un poco la riqueza, ¿no? De que hay proyectos que se han quedado. Sí que defendemos que estaría bien que hubiese algún lugar, como algún repositorio en donde se pudiera saber cómo ese know-how que quedó ahí. Intentamos hacerlo con algunas plataformas, pero si no ha despegado, si no ha desarrollado algo como con una incidencia mucho mayor, probablemente no pase nada. ¿Por qué? Porque pasado un tiempo vendrá otra iniciativa que a lo mejor parta de lo ya trabajado, con lo cual el despegue es más, o sea, es más sincrético, ¿no? No es tan continuo, es más como separado en el tiempo, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, en muchas iniciativas, ¿no? Que se han subido a civic.cc que, por ejemplo, vienen de cosas que se han visto en otros países, en otras ciudades y se han implementado
desde hasta donde se han quedado los otros. Para mí eso es un despegue interesante, ¿no? Sí, tal cual. A mí me resulta, volviendo al caso del hospital, ¿no? También escuchar lo que sale, el ejemplo del hospital, me preguntaban también cómo se financió, entonces aprovecho para responder varias preguntas que estaba ahí, porque siempre está el interés de saber cómo se hace. Nosotros que trabajamos en estas cosas estamos todo el tiempo aplicando a buscar fondos también, ¿no? O sea, parte de nuestro trabajo tiene que ver con estar pendientes de qué posibilidades económicas de financiarlos hay, y esto fue una invitación que hicimos, que en realidad no es una ocurrencia nuestra, lo del hospital surgió del hospital mismo. Entonces muchas veces el trabajo que hacemos solamente es tratar de interpretar y escuchar lo que está a tu alrededor o lo que está rondando, y luego de entender de qué forma traducirlo a una imagen o a una producción colectiva. La financiación aplicamos un mecenazgo cultural de la Ciudad de Buenos Aires para el trabajo del Hospital Muñiz, que es una herramienta que hasta hace poco tenía como mucho vigor, luego fue perdiendo un poco de vigor. Los proyectos que nosotros nos financiábamos hace unos años ya no son posibles de financiarlos bajo esa herramienta, se fue debilitando un poco, pero hay herramientas de financiamiento. Nosotros, por ejemplo, para lo que estamos haciendo en el barrio, contamos con fondos que aplicamos en Alemania, digamos, es como diferentes formas de financiamiento. Respecto a cómo sostener los proyectos, a mí me parece que hay un momento en el que, primero, que no hay que convencer a la abuela de la calle. No, claro. creo que no hay que convencer a nadie, en el sentido de que hay que escuchar de dónde vienen las llamadas y tratar de responder. Leer un poco la situación general. Muchas veces la encomienda es directa, pero otras veces la escucha tiene que ver con entender cuál es la situación en ese momento y leer el estado de cosas y tener una lectura del medio en el que uno está moviéndose, claro. Entonces, cuando uno tiene que convencer, me parece que es un problema porque no está saliendo algo naturalmente, digamos. Me parece que tenemos que ser como mediadores más que como impositores de proyectos, ¿no? Mediadores quiere decir quienes formulan, digamos, lo que contó hoy Esaú me parece claramente alguien que dispone de la estructura para poder motivar el trabajo colectivo, ¿no? Entonces es un trabajo mucho más de mediación que de producción creativa, si bien la producción creativa se visibiliza en muchas otras cosas que hacemos, digamos, porque cuando hay que diseñar algo, cuando hay que producir plataformas, o no sé, hay diseño y creatividad, pero quiero decir, la mayor energía del trabajo tiene más que ver con traducir la escucha y posibilitar la relación que con inventar algo, ¿no? Claro. Sí, eso es vital, porque al final yo creo que coincide con lo que hablábamos de las motivaciones, ¿no? Que cuando encuentras una motivación común no necesitas convencer, sino precisamente eso, encontrar espacios de escucha colectiva para que la motivación se transforme en acción y en, digamos, desarrollar un proyecto, ¿no? en el tiempo, ¿no? Bueno, no sé, hemos hecho como un recorrido. Yo me quedé muy contento de escucharte y de saber de tus proyectos mucho más, y a partir de ahora también estudiarte y tenerte como mucho más atento a ver lo que están haciendo. Según lo que estamos ahora, vamos a cerramos el turno de preguntas, así que nosotros nos vamos despidiendo. Y agradecemos mucho a Transit y a todos quienes están haciendo posible este ciclo, que es de mucho interés. Esaú, ¿querés dar una saludito de despedida? Nada, que muchas gracias. Estaba justo escribiendo en el chat que muchas gracias a todas y a todos. Ha sido un placer. La verdad es que hay realidades, digamos, en otros sitios que, bueno, con la lógica un poco pre-COVID, pues a lo mejor todos tenemos como más ansiedad de viajar y de poder conocer como esas realidades en territorio. Creo que estos formatos también posibilitan, ¿no? Pequeños lugares de encuentro para dialogar y bueno, hacer un trasvase de realidades entre dos países o dos regiones.
agradecer a Transit y bueno, a ti, Gustavo, igualmente por la comodidad. Ha sido casi como una tarde de café aquí en hora española. Con Ojalá una la tengamos en algún conversación. momento. Y nada, estamos en contacto. Bueno, yo quiero hacer un aviso antes que me han encomendado, porque esto no termina, sino que es un aviso a los navegantes de travesías, me pusieron. Los esperamos el próximo sábado 6 de junio a las 10 horas en Zoom. Tendremos el webinar número 3 de travesías sobre mediación cultural con Vanessa Cejudo, que es experta en mediación cultural de la asociación pensart.org desde Londres, Gastón Lizac, artista y diseñador de origen argentino, residente en Barcelona, y Ernest Costafreda, creativo, artista y poeta, que impartirá un taller en el marco de Travesías sobre creación de identidad. Bueno, nosotros los dejamos, agradecemos de nuevo y los saludamos y hasta la próxima. Ojalá nos veamos nuevo. Igualmente.